¿Es lo mismo desear adelantar la muerte que pedir la eutanasia? En este vídeo vamos a ver cuáles son las grandes diferencias en estos dos conceptos que se van hablando de manera social. Soy Cristian Villavicencio, especialista en geriatría y experto en cuidados paliativos. Acompáñame hasta el final del vídeo. Vamos a ello. Muy bien, antes de comenzar a hablar sobre el deseo de adelantar la muerte y lo que tiene que ver con la eutanasia, solo quería daros las gracias por estar con nosotros y caminar juntos en este gran camino de la cronicidad y los cuidados paliativos. Si aún no formas parte del grupo de planificadores del Facebook de la Fundación Care Doctors, te dejo el enlace aquí debajo para que puedas unirte y formar parte de este gran grupo que va creciendo, donde vamos compartiendo contenido de valor y que puede servirte para tu actividad asistencial del cuidado de las personas y además del cuidado de tus pacientes y de las familias. Además, decirte que si aún no te has suscrito al canal Paliativista en YouTube, suscríbete porque vamos compartiendo contenido cada semana y esto nos ayuda a seguir creciendo. Gracias de verdad por estar aquí. Muy bien, vamos a hablar ahora de este tema. Si es lo mismo el deseo de adelantar la muerte que la petición de eutanasia. Dicho esto, vamos a hablar de estos conceptos previos, porque una cosa son las opiniones, que son importantísimas, todas las opiniones son importantes, pero otra cosa es la evidencia científica. Y realmente las opiniones sin datos se quedan simplemente en opiniones y esto hay que realmente demostrarlo y evidenciarlo. Entonces, a partir de aquí es importante saber qué es lo que se dice en la literatura científica sobre este tema. La terminología previa se realizaba en pacientes con cáncer avanzado, en pacientes con SIDA y pacientes con ELA. Todos los autores a nivel mundial hablaban sobre, en general, sobre el deseo de morir como petición de eutanasia, como petición de suicidio médicamente asistido, como pensamientos suicidas en general o un deseo de morir. Era la terminología que las personas o los profesionales trabajando en este ambiente científico, en este tipo de pacientes, utilizaba para hablar sobre el deseo de morir. Nosotros no nos quedamos ahí. Digo nosotros porque esto lo conozco muy bien, ha sido un trabajo de investigación de muchos años, es más, ha sido mi tesis doctoral, por lo cual sé de lo que estoy hablando. Dijimos, vamos a hacer una revisión sistemática realmente de lo que hay dentro de la literatura y a qué se refiere el deseo de adelantar la muerte. Y después de hacer todo este estudio, vimos que el deseo de adelantar la muerte estaba relacionado básicamente a pensamientos, deseos, intenciones y acciones. 4 conceptos que se interrelacionaban, pero que realmente nos hacían ver que el deseo de adelantar la muerte, y esto está publicado, partía desde un deseo genérico de morir y luego pasaba por un deseo ya esporádico mantenido en el tiempo, esporádico o mantenido en el tiempo, hasta una manifestación explícita de querer adelantar la muerte. Y de ahí llegaba al punto importante de querer acabar con su vida, pedir la eutanasia o solicitar un suicidio médicamente asistido. Por lo tanto, el deseo de adelantar la muerte es un constructo que abarca todos estos puntos, desde un deseo genérico de morir hasta una petición de suicidio médicamente asistida o eutanasia. No necesariamente es lo mismo, abarca todas estas etapas que son importantes de tener en cuenta para poder abordar esta situación en el paciente. Además, debemos ser conscientes de que qué es lo que pasa para que un paciente llegue desde un deseo genérico de morir hasta una petición de suicidio médicamente asistida o solicitar la eutanasia o él mismo quitarse la vida. Después de esto, nosotros nos reunimos en un consenso de expertos, todas las personas que habíamos trabajado en este tema, y publicamos en una revista de Impact Factor es decir, una revista importante a nivel mundial, un consenso sobre la definición de lo que es el deseo de adelantar la muerte, que es el que quiero compartir con vosotros. El deseo de adelantar la muerte es una reacción al sufrimiento, para empezar, una reacción. Nadie se levanta por la mañana y dice, bueno, hoy me quiero morir. No, hay una reacción, algo está pasando. En un contexto de una condición que amenaza la vida, desde que el paciente no puede ver ninguna salida que no sea la de acelerar su muerte. Oye, no hay otra forma, realmente estoy sufriendo y así no quiero vivir. Pero esto es válido, es una reacción y es lógico. Bueno, a partir de aquí yo quiero acabar con mi vida, quiero que alguien acabe con mi vida, quiero que alguien me ayude a acabar con mi vida. Este deseo puede expresarse de forma espontánea, como lo acabo de decir yo cuando te lo dice un paciente, o tras ser preguntado. Por eso es importante preguntarlo también, es importante. A veces por el temor a la falta de formación no lo preguntamos, pero es fundamental
que lo preguntemos y que hagamos esta intervención. Pero debe ser distinguida de dos cosas importantes. De la aceptación de la muerte inminente, o sea, aquel que realmente ya está enfermo y ve que se va a morir, o de un deseo de morir de forma natural, ¿no? Aunque preferiblemente pronto. De forma natural quiere decir, pues aquella persona que ya llegó pues a los 100, como mi paciente, 103 años, que decía, doctor, pero ¿yo qué hago aquí, no? Si mi COVID, ya, yo pensé que me iba a llamar, pero el COVID me iba a llevar, pero no, pues no me ha llevado, ¿no? Mi familia está bien, yo ya pues tendría que marchar, ¿no? Pues mira, una aceptación a la muerte de forma natural, ¿no? Aunque preferiblemente pronto, ojalá que sea pronto. Pues debemos distinguir estos dos tipos, ¿no? Estos dos tipos de realmente lo que significa una reacción al sufrimiento, que son dos cosas diferentes. Seguimos. El deseo de adelantar la muerte puede surgir como una respuesta a uno o más factores. Esa reacción es uno o más factores, incluyendo síntomas físicos. Oye, no puedo aguantar este dolor, ¿no? O sea, este tumor o esta situación de falta de ahogo en un paciente con EPOC, pues me puede más. Yo no quiero seguir así. Trastornos psicológicos, por ejemplo, la depresión, desesperanza, miedos, etcétera, ¿no? O sea, ya no puedo más anímicamente, no hay otra salida que yo quiero acabar con esto. El sufrimiento existencial, la pérdida del sentido, ya hablaremos de otro vídeo, si suscribís, bueno, os animo a suscribiros, pero si realmente os suscribís, vais a ver que vamos compartiendo este contenido de valor y llegará rápidamente a vuestro alcance. Pérdida del sentido de la vida y aspectos sociales, pues estoy solo, no tengo a nadie, realmente, pongo ejemplos, ¿ah? Y realmente no sé qué puedo hacer en esta situación, ¿no? Sensación de que no quiero ser una carga para mi familia y ojalá pues esto se pueda acabar. Esta es la definición consensuada a nivel internacional sobre lo que es el deseo de adelantar la muerte. Muy bien, dicho esto, es importante saber cuán frecuente es el deseo de adelantar la muerte. Y esto va a ser muy variable. En ese momento, la literatura estudiada, hasta ese punto, era que tenía una variación entre un 2 y un 37%. O sea, era muy amplio si lo veis. ¿Y a qué se debía que podía ser amplio? Dos cosas fundamentales. A la forma de medición, las escalas utilizadas y también las poblaciones. Las poblaciones también varían. Y hablando de poblaciones, es importante tener en cuenta, claro, que no es lo mismo preguntarle a un paciente que tiene sensación de ahogo y que no le puedes dar oxígeno porque tu sistema sanitario no se lo permite, a un paciente que tiene dolor y tu sistema sanitario no le hace llegar un opioide o un tratamiento analgésico que compense eso. Por lo tanto, ese paciente, la única salida que tendrá probablemente acabar con su sufrimiento será querer acabar con su vida o solicitarte la eutanasia o solicitarte el suicidio médicamente asistido o acabar él mismo con su vida. A diferencia de otro paciente que tiene esa misma sensación y que tú le das oxígeno, sensación de ahogo, estamos hablando, le das oxígeno y con eso se queda tranquilo, o que tiene dolor y se queda tranquilo, pero a pesar de tener esa tranquilidad física, puede tener un malestar emocional, o puede sentirse en soledad, una situación social, o haber perdido el sentido, ¿no? A partir de esas 4 dimensiones que son importantes de evaluar en todo paciente, es importante saber por qué un paciente llega a un punto de sufrimiento existencial que la única salida que puede encontrar él en ese momento es acabar con su vida. Realmente debemos hacer esta reflexión. ¿Qué pasa para que un paciente pase desde un pensamiento o una ideación, ¿no?, de querer acabar con su vida hasta una petición explícita de suicidio médicamente asistido, una petición explícita de eutanasia o él mismo quitarse la vida? Esta es una reflexión que quiero que hagamos todos, ya sea desde el punto de vista personal, desde el punto de vista social o desde el punto de vista profesional. No es esperable, no es habitual que alguien exprese necesariamente acabar con su vida, sino hay una reacción previa. Y nosotros como sociedad deberíamos plantearnos qué está pasando para llegar desde ese punto inicial a este punto de petición explícita de suicidio médicamente asistido o acabar con mi vida. Esto es fundamental porque si podemos entender todo lo que está pasando y podemos proporcionar los medios necesarios para aliviar esa reacción o ese sufrimiento, ya sea en sus 4 dimensiones, podemos haber avanzado algo o algún punto importante a que estos pacientes no lleguen a ese sufrimiento existencial. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que es verdad que a pesar de haber hecho toda esa intervención, hay pacientes que después de toda la intervención, un 2 o 3% a nivel mundial, piden acabar con su vida, pero no es la mayoría. Yo no entraré en debates ahora qué es bueno ni debates legales, quiero que tengamos en cuenta esto. Simplemente estoy explicando desde el punto de vista conceptual
respetando todas las opiniones sobre cómo hemos llegado a este punto y dónde se originó y cuáles son los conceptos previos, que no son opiniones, sino evidencia científica que está publicado aquí y a nivel mundial. Por eso la intervención paliativa y la planificación anticipada, explorando los valores y deseos del paciente, es fundamental en una intervención de un paciente con enfermedad avanzada. Y para eso hay que tener habilidades de comunicación o herramientas de planificación. Si aún no tienes el dodecaedro de la planificación anticipada, te dejo el enlace aquí debajo para que puedas conseguir el dodecaedro y unirte a este gran grupo de planificadores donde vamos compartiendo contenido de valor y esperamos seguir trabajando en torno a la planificación anticipada. Gracias por haberme escuchado, gracias por estar aquí. Si no te has suscrito, te animo a suscribirte porque seguiremos compartiendo contenido de valor cada semana para hacer crecer estos conceptos a nivel de la sociedad, para generar este cambio sobre el proceso final de la vida, la cronicidad y los cuidados paliativos. Si aún no formas parte del grupo de